invitada, a Serina Cruz. Y hoy vamos a hablar un poco de literatura desde Canarias en Suecia, gracias a la colaboración y el apoyo de Canarias Crea, la Embajada de España en Suecia y el Instituto Cervantes, y sobre todo a Itziar Alcácer, que está aquí, Alberto Gascón, el director del Instituto Cervantes, y por supuesto a la embajadora Cristina Latorre y a Juan Villar, que lleva el área de cultura. O sea que gracias a todas esas personas hoy podemos estar aquí hablando de literatura hecha en Canarias y cómo se acerca esa literatura a Suecia. Y gracias a ustedes tenemos un público y esperemos poder pues ofrecerles algo que no conozcan, y si ya lo conocen, pues quizá una perspectiva distinta, y entretenerles un rato con nuestras ideas y nuestras conclusiones después del trabajo hecho dentro de lo literario y dentro del marco geográfico y cultural de las Islas Canarias. Así que bienvenidos y pues nada, esperemos que tengamos un buen rato aquí. El encuentro con Serina es el primer encuentro dentro de un ciclo de encuentros con cuatro autoras y un autor, y sobre todo la intención es el diálogo. Entonces vamos a hablar de tres temas distintos, o vamos a trabajar sobre tres bloques distintos, y vamos a ir desligando más que las preguntas, un poco la conversación sobre eso. Yo voy a lanzar algunas preguntas, pero no va a ser un diálogo unidireccional donde yo ametrallo a la persona con cientos de preguntas, sino más bien es un foro abierto a la reflexión, donde no hay una respuesta final, sino más bien una serie de preguntas que se plantean intentando pues lograr una cantidad mayor de respuestas posible, ¿no? Y en eso nos gustaría también que si en algún momento quisieran intervenir después de que nosotros hayamos planteado las preguntas iniciales y algunas reflexiones iniciales, que por favor pues que sean bienvenidos y contribuyan al diálogo aquí o más adelante, porque por lo que tengo entendido esto va a seguir evolucionando, esperamos, y sobre todo ahí estará en vídeo, así que si quieren entrar en los comentarios y dejar su hate o su amor, ahí estará. Vamos a empezar con la cuestión que nos trae, que es pues el hecho de que Canarias y Suecia se tocan dentro del marco sobre todo del intercambio turístico, y dentro de la historia que tienen las islas con Suecia, pues el turismo de descanso, el turismo vacacional, pero también el turismo de sanidad, con Wintersol en Tenerife y luego en Gran Canaria más adelante y demás, ¿no? Y un poco ese descubrimiento, pero nosotros lo que nos interesa investigar un poco es qué papel tiene la literatura con respecto a todo ese movimiento turístico y todo ese marco internacional. Entonces, quisiera plantearte una primera pregunta, que es ¿por qué crees que la literatura hecha en Canarias no tiene más repercusión entre el público internacional? Todo ese público internacional que trae el turismo a las islas. ¿Crees que no se ha aprovechado bien, o que simplemente hay una barrera de otro tipo, una barrera invisible quizá? Bueno, antes que nada voy a dar las buenas tardes, que creo que es importante, y decir que estoy contentísima de estar aquí, ¿vale? Porque estoy en el lugar de donde vienen a Canarias muchísimos turistas, y ahora yo soy una turista en el espacio de ellos, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Estar viviendo esa experiencia a la inversa, y de haber pasado hace un momento por un espacio turístico, ¿no? Agradecerles que estén aquí y agradecer también a las personas que han hecho posible. Bueno, reiterar tus agradecimientos, cómo no. Y bueno, voy a contestar a esa primera pregunta tan importante, ¿no? ¿Por qué la literatura canaria no tiene más eco internacional cuando es un destino visitado por millones de turistas, ¿no? ¿Tienen también los turistas interés en conocer a los canarios, ¿no? Cuando vienen a Canarias, o se quedan en los espacios artificiales que están creados para ellos? Entonces la literatura también es una parte de esa humanidad, ¿no?
Si bien es cierto es que tampoco nosotros mantenemos un diálogo hacia afuera, ¿no? La literatura canaria yo creo que se ha mantenido un poco en un espacio autorreferencial constantemente, ¿no? Y creo que nosotros mismos como escritores deberíamos tener una visión menos insular, menos provinciana en realidad, y tener un diálogo mayor con poetas de fuera, no solamente a través de las redes sociales, que al final también son espacios líquidos, sino crear encuentros más humanos que nos pongan en contacto, ¿no? Y que nos hagan pues debatir. Se me ocurre que, no sé qué te parece esta idea, pero se me ocurre la cuestión de que el turismo en un primer momento se plantea de una forma muy proactiva desde lo económico, donde se crean unas estructuras muy claras y con unos objetivos muy claros, pero digamos que el intercambio entre culturas es más bien una cuestión intuitiva, y entonces no se ve el valor quizá de rescatar. Y la política están desconectadas, la cultura y el turismo están desconectados también. Hay una desconexión importante. El turismo va por un lado, incluso la cultura como segmento turístico va por un lado y luego la cultura va por otro. En Canarias por lo menos ha sido así a lo largo del tiempo, y como tú bien dices, la cultura ha sido muy intuitiva respecto al turismo, ¿vale? No ha habido un plan para acercar realmente la cultura que estamos desarrollando los creadores canarios a la gente de fuera. ¿Crees que hay posibilidad de que Canarias asuma el espacio geográfico y cultural que es el turismo y lo convierta en una referencia propia para poder empezar a dialogar con él desde la crítica pero también desde lo emocional, desde lo propio, como un lugar donde crear y recrearse también? Por supuesto, ha faltado. Si tenemos en Canarias referencias, ¿no?, de esos primeros viajeros que venían en el siglo XIX, en las literaturas de, por ejemplo, Alonso Quesada. Tenemos luego también una perspectiva un poco más crítica antes de que se generara el cambio, ¿no? Manuel González Barrera, por poner un ejemplo, Guía Turística no Oficiales, es un libro importantísimo que aborda todo eso, ¿no? De una acidez muy bien marcada, ¿no? También en Pedro Lescano y otros tantos autores, ¿no?, que ven con reticencia, ¿no?, esas primeras llegadas de turistas y de cambios, de transformación del territorio, pero una vez ya el territorio transformado y evolucionado hasta el día de hoy, pues contamos con gente que ha nacido en la ciudad turística, que ha nacido en la ciudad turística, que se ha criado allí, que tiene su vivencia, sus recuerdos, y como tiene sus recuerdos también tiene su literatura, ¿no? Su deseo de humanizar el espacio en el que vive, de habitarlo y por lo tanto de llenarlo de esa literatura, porque la literatura hace humana un espacio, ¿no? Me parece muy interesante justamente que saques a colación la cuestión de lo humano. Quería empezar el encuentro sin hacer una presentación clásica de la autora, para que entiendan que lo que más nos interesa es el diálogo, para que luego pueda extenderse a ustedes, para que no sea una cuestión de un currículum frente a un público y demás. Pero sí me gustaría presentar a Serina para que entiendan en qué marco se mueve Acerina y por qué tiene todas estas reflexiones y todo este trabajo detrás para poder indagar en la cuestión de Canarias en lo internacional y en lo turístico. Acerina nace en 1983 en San Bartolomé de Tirajana, al sur de la isla de Gran Canaria, que vemos ahí en el borde, justo ahí en el sur, donde están las dunas y donde está el faro de Maspalomas. Es licenciada en Historia del Arte y en Publicidad, y es actualmente profesora de Geografía e Historia en un instituto de enseñanza secundaria que está en el sur también de Gran Canaria, que está en la zona turística. Que luego volveremos sobre eso un poco para abordar, digamos, el caldo de cultivo que hay vida real dentro de la ciudad artificial turística. Exacto. Dentro de Turisneyland. Turisneyland es un término, bueno, luego entraremos en eso. Sí. Ha publicado los siguientes libros de poemas, entre ellos el que tengo en las manos, que es el último en el que
tú trabajas de manera, por lo menos en los textos, de manera independiente, porque luego tienes letanías, que es una combinación de cosas, y después otros proyectos, si no estoy equivocado, ¿no? Sí. Vale, que es en colaboración con otras autoras en letanía, pero básicamente los libros publicados hasta ahora son Desolación en 2009, Innatura en 2010, El cadáver de la sirena en 2012, Planeta turista en 2014, Luxa eterna 2018, Si la arena resiste, que es este libro que tienen aquí, y el libro que tengo en las manos, que se titula El pez limpiafondos. Entre las publicaciones también destaca el cuento El caballero que despertó cuando la guerra había terminado, que fue accesible el premio de cuentos juvenil Isaac de Vega, otorgado por la Fundación Caja Canarias. Además de eso, Aserina es miembro del proyecto turístico literario Leyendo el Turismo y ha participado en numerosas actividades culturales de las que nos va a hablar un poco más tarde. Pero un poco volviendo a lo humano, justamente por eso, ¿no? Quería relatar un poco esos digamos, trazos biográficos. Aserina parte de una observación de lo humano, y no solo desde el punto de vista del intercambio vacacional o de los visitantes. Entonces, hay una cosa que sí volviendo a lo de Leyendo el Turismo y el Turisneyland, me parece interesante indagar un poco cómo ves tú o cómo has trabajado tú en tu obra, en tus libros, y cómo ves tú, voy a empezar contigo y luego si podemos ver otros autores, pero cómo has trabajado tú el hecho de vivir dentro, de lleno en el simulacro, y a la vez convertirlo en literatura. Y convertirlo en un laboratorio también, en este caso, porque yo escribo sobre lo que me rodea, y soy una escritora que parte del paisaje y otras escritoras que parten del cuerpo. En fin, yo suelo partir del paisaje, ¿no? En este caso el paisaje turístico es el paisaje que está conmigo desde que soy pequeña, el que me rodea, mi primer paisaje. Y esperemos que también pueda ser el último, ¿no? Eso parece como muy romántico, pero sí lo sueño así, en realidad, ¿no? Entonces, ¿ves el paisaje turístico dentro de la geografía como algo posible, dentro de un paisaje emocional? Es que existe, es que es. Te hago esa pregunta. Cada cosa que ves en el paisaje turístico, cada hotel para mí está lleno de recuerdos. Descargas, es como una descarga, ¿no? Tú ves un objeto y le puedes descargar ahí la memoria, ¿no? Y es una memoria emocional vinculada con muchísimas cosas. Te hago esa pregunta justamente pensando en que esa clase de lugares se han denominado no lugares, sí. Lugares vacíos de humanidad, de emocionalidad. Sí, sí, a priori la idea de Marcaullé es buenísima, ¿no? El no lugar, ¿no? Que lo vemos también en aeropuertos, hospitales y en estas ciudades que son como muy asépticas, ¿no? Las habitaciones de los hoteles que sirven para cualquiera, ¿no? Entran, salen turistas y parece que no hay vida, o sea, es decir, no hay un portarretrato con una foto, ¿vale? Que te haya dicho, aquí estuvo mi tío y aquí está su recuerdo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero en la ciudad turística sí. En la ciudad turística sí. Al final la vida se va haciendo ahí, porque en la ciudad turística se nace. Desde el momento en el que se nace ya la vida existe, la vida real. Las grandes preguntas nos las hacemos en la ciudad turística. Pero a veces incluso hasta en la propia isla, ¿no? Mucha gente de otras partes de la isla o de otras partes de Canarias me pregunta, ¿y cómo es posible que seas del sur? ¿O por qué te fuiste allí? Yo no me fui allí, yo soy de allí. Y ahora estoy aquí, pero luego vuelvo, ¿no? ¿Podrías explicar un poco cómo surge, relacionado con esto que tú dices, la idea de Turisneyland y cómo eso se puede aplicar no solo aquí, sino, o sea, no solo aquí, quiero decir, a Maspalomas, a Por ejemplo, Benidorm es otro Turisneyland, ¿no? Y además ahora destinado para personas turistas de clase media, media baja, mayores, ¿no? En cada ciudad turística tiene un poco, pues, no sé, un constructo también, ¿no? Pero se parecen muchísimo y son también Turisneyland, son réplicas. Están en la costa española, surgen al mismo tiempo históricamente, ¿no? Hay algunas diferencias entre unas y otras. Por ejemplo, Puerto de la Cruz
es una ciudad histórica, tiene un casco histórico y alrededor de ese casco histórico se construye todo lo demás, ¿no? Pero hay muchas que surgen de la nada, ¿no? De auténticos descampados, ¿no? Maspalomas era un lugar donde se practicaba la zafra, donde se practicaba el monocultivo del tomate, ¿vale? Y llega un momento en la historia, España llega a la democracia, en el que, bueno, incluso antes de llegar a la democracia, se empieza a ver el filón del turismo, empiezan a llegar las suecas, ¿vale? Y los suecos son los primeros que empiezan a llegar a Canarias, en realidad, y a muchas partes de la costa española, son los primeros que empiezan a contribuir a esa apertura también, a esa democratización desde un punto de vista de mentalidad, ¿no? A la sociedad española, y que luego podemos hablar un poquito más en detenimiento de esta parte porque me parece interesante. Y bueno, pues empiezan a surgir hoteles uno tras otro y también sin tanto orden, ¿vale? La verdad que la especulación urbanística y la forma de construir fue un poco rápida y un poco invasiva en cuanto a la sostenibilidad. Eso pasa también en Benidorm. Benidorm eran tierras que pertenecían a familias, las tierras mejores, las tierras más fértiles, las heredaban hombres y familias, miembros de la familia, no sé, con quizás más privilegios, y las tierras yermas las heredaban las mujeres, ¿no? Esas tierras se vendieron después para el turismo. Por eso decía uno de los, Pedro Zaragoza, un alcalde de Benidorm, que la base de la creación de Benidorm había sido femenina, ¿no? Sí. Esas tierras se convierten después en... Es que es un absoluto sufisma. Sí. Es tremendo, pero bueno. Otra ciudad turística, ¿no? Y Turisneyland es Torremolinos, Turisneyland es Marbella, Turisneyland es Benidorm, Turisneyland es Maspalomas. Si me permites, luego me gustaría saber si hay algún poema que te parezca que ilustra eso de Si la arena resiste. Pero yo tengo siempre en mente, cuando hablamos de esto, un poema que escribiste y que incluís en este libro, que se llama La Fuente, que creo que ilustra un poco lo que estamos hablando de, digamos, Ese poema puede transcurrir perfectamente en Torremolinos, transcurre en Maspalomas, pero puede suceder en Torremolinos perfectamente. Porque cuando yo leí este poema también sentí que básicamente hablaba también del sur de Tenerife o de Mallorca, que son, digamos, las geografías que yo manejo mejor. ¿Te parece bien que lo lea? Sí, sí. La Fuente. Un niño en el bordillo de la piscina mira hacia el agua. Su cara de piedra me tira para atrás, como hace la memoria en el presente cuando elige el instante. Parece una escultura en una fuente, dentro de una plaza o de un jardín, que se autodestruye en el instante en que se mueve y vuelve a ser un dueño, dejando un recuerdo, acaso un alma, en un bulto redondo. Muchas referencias también al arte, ¿no? Yo soy muy plástica. Y bueno, pues la escultura, cuando es en bulto redondo, ¿no? Que se sale de la pared. ¿Tienes tú algún poema que no sea este que crees que ilustra lo que acabamos de hablar? Hay muchos por ahí que lo ilustran un poquito. ¿Quisieras leer alguno? Vamos para allá. Voy. Mientras tanto, Está mal, lo que amenice la búsqueda. me puedo poner de pie a hacer malabares, también es una de las habilidades que tengo. No, lo que sí quería decir es que cuando hayas leído el poema me gustaría preguntarte sobre el tema de la traducción y por qué la traducción no se ha hecho más hincapié en la traducción, teniendo además sobre todo acceso a todo el mundo de traducciones que se hace para el turismo, con lo cual gente muy hábil y profesional que trabaja la materia del lenguaje y que además está haciéndolo constantemente. ¿Y por qué no se ha dado más, digamos, que un circuito de traducciones hacia un poco para romper ese simulacro, digamos, ir más allá de la cuarta pared, ¿no? Romper eso y estar en el otro lado y hacer, digamos, me gustaría plantear eso, porque tengo también una pequeña cita ahí
en el libro El pez limpia fondos, que luego me gustaría... Bueno, el turismo también es un monocultivo, ¿no? Y no sé si al turismo también le interesa mucho acercarse a la cultura, porque lo pone en jaque, ¿vale? Y la cultura también tiene pues una cierta reticencia hacia el turismo, porque lo ve como algo agresivo. Entonces creo que una de las primeras barreras que hay que superar es esa, ¿no? Que hay un acercamiento entre el turismo y la cultura, un acercamiento proactivo y positivo al final. ¿Crees que las coordenadas Creo que ya es hora de que suceda eso también, porque ya la crítica está hecha, la crítica se ha hecho durante muchísimos años mutuamente, ¿no? De un lado para el otro. Y un nuevo modelo parte de una sinergia. ¿Crees que en las coordenadas de lo que se quiere venir a crear como, bueno, digamos el nuevo concepto de turismo sostenible, eso sería posible? Que ese diálogo se establezca, que haya una proactividad desde las dos partes, que se pueda crear ese tercer espacio del que hablan Soya a nivel geográfico, pero también cultural, o Baba, donde las culturas se tocan. No desde el punto... Sí, en un lugar que pasa a ser un lugar finalmente, porque es un lugar habitado. Sobre todo porque el espacio lo permite. Hay unos espacios semánticos, unos espacios físicos, pero también hay unos espacios culturales, es decir, donde se encuentran esas coordenadas que trae todo el mundo. No solo el visitante que llega de vacaciones, sino también el trabajador que llega con su propio contexto, digamos, que viene allí para trabajar dentro del monocultivo, pero que al fin y al cabo se trae pues toda esa historia detrás. Y luego, digamos que la gente autóctona, esas tres vertientes que luego además tienen que producir un espacio porque tienen que jugar dentro de lo que se les permite, ¿no? Entre la urbanización y la geografía que ya existía. ¿Tú crees que eso, volviendo otra vez a la referencialidad, si eso se incluyera en la referencialidad literaria y se entendiera como un diálogo y como un momento en el que todos los agentes en juego son capaces de crear algo y no solo están supeditados a lo que crea la industria del turismo, sino que también tiene algo que decir, podría ser una solución? Podría ser, pero en unos lugares antes que en otros, seguro. ¿Y qué crees que es lo que lo frenaría? Pues, en tu opinión, ¿no? Es difícil decir, ¿no? Porque en realidad yo creo que el propio interés de la ciudadanía, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente en Maspalomas se pregunta por esto? Yo he hablado con mucha gente y no se habían planteado nunca estas cuestiones, no habían reflexionado nunca sobre el espacio en el que habitan, simplemente lo habitan y punto, ¿no? Entonces yo creo que si parte de ahí, vamos bien, ¿no? Desde el propio habitante, ¿no? Desde el propio residente, ¿no? Ya sea de donde sea, porque hay muchos residentes que también vienen de fuera, de hecho hay muchos residentes estacional, ¿no? Pero realmente se lo preguntan. Mi experiencia es que no sé si en algunos sitios pues va un poquito mejor, ¿no? Yo creo que pensar el espacio es importante, porque ayuda a unir precisamente lo cultural con lo turístico, lo real con lo ficticio, y a darle forma. Ahí tenemos también ciudades donde pasan artistas, ¿no? En Benidorm está Martín Parr haciendo fotos, mostrando constantemente que se puede salir hacia esa cuarta pared. En Maspalomas también tenemos algunas pequeñas inmersiones que se han hecho, pero muy dispersas, que no han tenido quizá esa solidez. Pero está el proyecto Leyendo el Turismo y hay tiempo por delante para ir viendo cambios. Lo que pasa es que yo no sé si será posible o no. Ciertamente. Pero es una vía. Es una vía. De alguna manera. ¿Tienes el poema? Arte de amar. Musas quemadas por el sol, caminando con sandalias y calcetines por el bar piscina hacia la carta de los helados. Los camareros guiñan un ojo y ríen. Contemplan alegres el desfile que ornamenta el friso del mediodía. No lejos de allí los amorcillos juegan a lanzarse a la piscina de cabeza, pero caen de corazón.
precioso. Ese poema me encanta. Sobre todo porque caen de corazón. Es que veo a mi hijo tirándose a la piscina. Y a la hija de Serina. Nacidos también en ese ciudad, contexto. En ese contexto, en la ciudad turística. Y hablamos ya de la siguiente generación. Sí. Que verán además, ellos el cambio, ¿no? Que además estuvieron tirándose en las piscinas y en el mar. Sí. Antes había más sinergia, de todas formas, entre el turista y el residente. Muchas más. Compartíamos más experiencias conjuntamente. O sea, mi hija prácticamente no está teniendo relación con turistas, salvo en los espacios de ocio comunes. Pero antes sí, antes la vida se desarrollaba más en común. Sí. Eso se ha perdido, el todo incluido también, los cambios del propio producto, el devenir del propio sector, pues ha hecho que nos hayamos separado todavía más. Y no sé si eso les interesa, además. No sé si en realidad lo que pretenden es que no entremos en contacto, ¿no? Y si a los turistas les gusta realmente ir a Canarias a conocernos, o prefieren mirar hacia otro lado. Que también son preguntas interesantes, sí. Yo creo que probablemente la intención no es ir a hacer en gran medida turismo cultural, pero yo qué sé, de todos los millones de turistas que hay que visitan las islas, más bien que son 10 millones de turistas, y que de esos 10 millones de turistas, en las lenguas que habiten, hay 100.000 que están interesados, o que no lo sabían y que de repente, oye, pues hay un grupo de personas bastante amplio, que son 100.000 personas. 100.000 personas es más gente que toda Eskilstuna. Y, oye, una vez al año, vamos a decir que convencemos a 1.000 de esos 100.000 de que sigan enganchados a que hay algo. Además, que se hace. Vamos a ser sinceros, lo vemos también llegando en masa, como si fueran ganados, a veces en esas guaguas, autobuses, guaguas, grandes, ¿no? de turoperación. Y no lo distinguimos, o sea, también lo vemos como no les otorgamos una singularidad tampoco, no. Sino que una individualidad, sino que lo vemos como ganado, ¿no? Que va llegando. Aquí están las ovejas, luego llegan las cabras, o sea, los alemanes, los ingleses, los suecos, ¿vale? Sí. Esto van a este hotel, luego van a, sí, es así, se reparte así, y no pensamos, bueno, yo sí lo pienso, ¿vale? Que a lo mejor entre estos pues hay un poeta, hay un artista visual que viene y se está fijando más allá, ¿no? Me gusta el ejercicio... más que una foto, nos está haciendo una radiografía, a lo mejor. Y así ha venido Ballard, porque Ballard tuvo que haber venido a Canarias para escribir ese relato de Días Maravillosos, o David Lodge a Tenerife para escribir luego Terapia, ¿no? Que escriben de una manera que se nota que han pasado por allí. Me gusta el ejercicio que estás haciendo de humanizarlos casi con pena. Casi con pena, después de haber ido nosotros a Gamblastone y haber hecho de turistas totales. Pero nosotros también hemos sido cabras y ovejas ahora mismo ahí abajo. Quiero decir que es un papel compartido. Esto ha sido metaliterario lo que he hecho aquí. Totalmente. Ha sido una maravilla. No, ha sido interesante. Hablando un poco de lo que hicimos antes, fuimos abajo a Gamblastone. A Serina llegó y hablaba de Gamblastone y hay que ir a verlo y no sé qué, y vale, muy bien. Y yo le decía a Serina, Gamblastone fue una trampa para turistas. Y yo quiero meterme básicamente. en la trampa. Entonces, vamos a ver el museo. Venga, vamos a ver el museo. Entonces, vamos un poquito, o sea, Drottningsgatan y luego, pues digamos, la calle central. Y luego digo, vamos al otro lado a ver si encontramos lo que somos nosotros, los que viven por detrás, ¿no? Entonces fuimos a las calles paralelas. Y en las calles paralelas encontramos que pues, unos niños habían estado jugando y habían dejado sus legos allí porque luego vendrían a recogerlos. Y había una puerta abierta y una bicicleta tirada y no sé qué, y luego vuelves otra vez al museo, todas las banderolitas suecas y todos los bazares y no sé qué, y luego te vas al otro lado y hay una señora que está limpiando un escaparate, no sé qué, o un escaparate que tiene una cosa allí cogiendo polvo desde se sabe cuándo, y todo eso está coexistiendo, que es Turismena. A mí lo que, hablando de eso y volviendo a la traducción, quería tocar un texto de tu libro El pez limpia fondos, que creo que habla sobre todo de eso, de la reescritura, de la resignificación, del hecho de coger una referencia y volverla otra,
además que habla del territorio y de la geografía, que se llama El deseo y el mar. Trae una traducción también de un verso de una poeta sueca que se llama Marie Berlund, y su verso, el que tú utilizas aquí, dice lo siguiente: Snart kan jag skriva havet. Pronto podré escribir el mar. La traducción es tuya, por cierto. Bueno, eso no lo iba a decir, pero Lo digo yo. lo interesante es que utilizaste esa traducción de un verso de una poeta sueca para reescribir el mar desde una perspectiva distinta. Otra cosa que yo quería añadir es que mi madre, que es sueca y que además se casó con un señor español, que es mi padre, cuando iba a Suecia iba para trabajar primero de au pair y después de guía, y convivía con mujeres danesas que tenían jóvenes que tenían ganas de ver el mundo, iban a trabajar un verano o una temporada o lo que sea, y con mujeres de Dinamarca, de Holanda, de Gran Bretaña, todas eran suecas. Cuando las llamaban eran las suecas han venido, y como decía mi madre, sueca soy yo, todas estas son de todos lados. Y había un problema con eso, ¿no? Porque se homogeneizaba, había como una idea, una especie de tótem, ¿no? Las otras hacían la sueca. No, Bueno, este chiste eran las suecas. Este chiste ya está. Pero la verdad es que está más Un brillado. poquito. Sí. Pero estaba buscando el momento para hacerlo. Gracias, Selina. Bueno, pues volviendo a eso, yo creo que lo que es interesante es que tú ya, incluso, bueno, pues en tono de parodia y tal, pero hablando de cabras y de ovejas, pero al fin y al cabo hemos pasado del monolito de las suecas a, oye, aquí hay gente y esta gente tiene distintos orígenes y hay que empezar a dialogar en esos términos, o sea, en términos de tú eres un individuo, tú eres una persona y traes tu historia, y si hay capacidad de diálogo podemos compartir la mía con la tuya y ver a dónde llegamos. Habrá gente que no le apetezca porque todo el mundo no tiene por qué hablar, además hay gente muy callada. Igual hay mucha gente callada en el turismo y por eso no se ha establecido el diálogo antes, qué sé yo. Pero bueno, a mí lo que me parece muy interesante es que dentro de ese trabajo de nuevas referencias, de resignificación, este poema a mí me resultó muy interesante, que es una vuelta al mar, ¿no? El deseo y el mar. Si no te importa, lo leo. Siempre deseé besarte en el agua, con la respiración entrecortada, con la costa en blanco y negro, que fuese entre todos los flashes el más repetido por las olas. Uno de esos besos capaces de escupir las noches de insomnio mientras los arpones llegan a la orilla de una nueva etapa. Siempre deseé besarte en una playa virgen, solo dos peces, uniendo sus bocas en torno a una amiga. Pero cuántas veces, Escila, me ahogas en los sueños. Si me salvo de mí misma, yo te prometo escribir el mar en cursiva. Y creo que justamente aquí estás haciendo eso de lo que estamos hablando, avanzar hacia ver las cosas de otra manera, plantearlas desde otro punto de vista y invitar quizá a ese diálogo. Me interesa mucho eso también, y es por eso por lo que creo que es interesante acercarse a obras como la de Acerina y otros autores en Canarias que están trabajando sobre eso, con esos mimbres. Sí, desde luego hay una generación muy interesante en Canarias de escritores jóvenes también, que tienen mucho que decir. De hecho, bueno, tenemos casos como el de Andrea Abreu, con Panza de Burro, que ha traspasado las fronteras insulares. Sí. ¿Vale? Y ojalá pues esto se diera con mayor frecuencia, ¿no? Acaba de aparecer su traducción, una traducción de su novela al francés, creo. Es posible que sí, la verdad que ha estado bastante traducida. Ella empezó a publicar con esta editorial, con Versátiles. Su primer libro de poemas salió con esta editorial, Mujer sin párpados, y la verdad que pues le ha ido muy bien con Panza de Burro, ¿no?
Su generación es bastante interesante, es la que viene después de la nuestra. Y bueno, quiero decir, se mantiene con vida y con calidad la literatura en Canarias. Por eso voy a la generación más joven, ¿no? Bien, ahora volviendo a ese poema y al mar, que es lo que nos acerca y nos separa también, ¿no? Nos aleja y nos aproxima. El mar está muy presente en la literatura canaria. El mar desde muchos puntos de vista, el mar como amigo, el mar como enemigo, ¿no? Depende del autor y del movimiento, ¿no? Para mí el mar es una constante también. Difícil, yo no sé si podría escribir sin mar, en realidad. No tengo ni idea, porque el mar es, digamos, un concepto en sí mismo, ¿no? Que pone en tela de juicio un poco la inmensidad, ¿no? Hay algo muy bonito que dice Cecilia Domínguez, ¿vale? Que igual lo voy a decir ya y así ella no lo tiene que decir, no lo tiene que repetir cuando venga. Cecilia Domínguez también será una de las personas que vendrá a dialogar con nosotros dentro de Literatura desde Canarias. Cecilia Domínguez, de Tenerife, y ella decía que cuando era pequeña hacía así con la mano y podía ver el teide, ¿no? Lo metía el teide así entre este pequeño objetivo, ¿no? Para mirarlo, y lo veía entero desde donde estaba, desde donde estaba ella en Tenerife, desde cualquier sitio donde estuviera y donde pudiera ver el teide, hacía así y lo metía dentro del círculo. Pero luego dirigía este mismo círculo con el mismo tamaño hacia el mar y no cabía dentro del círculo. Había siempre un punto donde el mar se salía por fuera. Entonces así ella aprendió un poco a ver esa inmensidad, ¿no? Y a mí ese concepto del mar a mí me parece súper literario, ¿no? Sí. Lo es. Para mí la literatura es igual de inmensa, ¿no? Y frente al mar leí mi primer poema. Es un poema de un autor sueco, además, que se titula La prueba del agua. Es como si me estuviera poniendo a prueba, además, a mí en ese momento. Es un poema que cuando lo leí era muy pequeña y no entendí muy bien, pero esas imágenes sí se me quedaron en la memoria. Se titula La prueba del agua y el poeta es Gunnar Ekelöf. Ekelöf, te iba a decir. Sí. Es un poema al que he vuelto constantemente, como algo iniciático, ¿no? Antes de terminar un poco con todo el tema de turismo y tal, me gustaría hablar un poco más de tus nuevos proyectos, de otras cosas en las que estás trabajando, que no solo estás centrado en lo que hemos hablado hasta ahora. Quería terminar preguntándote un poco sobre este libro. Este libro es una celebración. Leyendo el turismo, antología de ensayos y reseñas. Es una celebración y una fundamentación de un trabajo arduo en el que hemos estado implicados 3 poetas y todas las personas que nos han ido arropando a lo largo de 10 años de trabajo. De trabajo por lo que creemos y por lo que queremos defender, que es nuestra casa. Es nuestra ciudad. ¿Quiénes somos, al final? Nuestra identidad, ¿no? Somos de un sitio que nos permite además tener una identidad muy flexible. Ubicua. Y ubicua, sí. Bueno, pues este proyecto Sí. es el directo. Vale, perdón. Soy yo. Vale, ya está. Estate quieto, sí. Disculpa. Bueno, pues... Una identidad flexible, como esta. Sí. Como una lámpara, un flexo. Exactamente. Y ibas a decir un chiste también de esto. Pero yo te lo... Sí, gracias. Me he puesto el filtro. He salvado yo la tarde al final. Con esto. Madre mía. Bueno, Bien, Leyendo el turismo es un libro de ensayos y de críticas
de reseñas que han hecho sobre el proyecto Leyendo el Turismo a lo largo de 10 años, pues personas que se han querido interesar en él, que vienen del punto del mundo académico, han sido profesores de universidad, vienen desde espacios también de creación literaria, son poetas, escritores en general, ¿no? Y se han detenido en lo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Lo que estaba haciendo Samir Delgado, lo que estabas haciendo tú y lo que estaba haciendo yo cuando decidimos hace 10 años empezar a reflexionar sobre nuestro espacio, ¿no? Sobre la ciudad turística, porque entre los tres había pues un nexo en común. No nos habíamos conocido no nos conocimos cuando éramos pequeños, no nos conocíamos cuando éramos niños, pero hemos habitado muchas veces el mismo espacio sin saberlo, efectivamente. Es curioso. Entonces teníamos todas esas vivencias en común, desde estilos literarios diferentes, porque los tres escribimos de una forma diferente, pero en la vida, que al final es lo más importante para la literatura, lo que se vive, porque al final yo creo que es lo que le da honestidad a lo que escribes, estaba ahí y era, pues estaba muy bien hilvanada y muy bien puesta en común, con las mismas vivencias, eran reconocibles. Yo me reconocía en ti, me reconocía en David, y así pues mutuamente, ¿no? Y no se había hecho en Canarias, nadie había, sí es verdad, bueno, había habido acercamientos, pero así con esta contundencia y con esta perspectiva desde dentro, no como una persona de Canarias que va a la ciudad turística también para disfrutarla, ¿no? O va a la ciudad turística a trabajar, no, siendo desde dentro, ¿no? De la ciudad turística, ¿no? Con ese punto de vista no se había trabajado. Y esto da fundamentación teórica al trabajo creativo que llevamos haciendo. Yo creo que una de las cosas distintas que nosotros propusimos a la hora de escribir dentro de Leyendo el Turismo era que nosotros también queríamos ofrecer un marco teórico, vivencial pero teórico. No era solamente una observación de lo que ocurría, sino también una reflexión sobre ella, y además fundamental porque los tres teníamos las herramientas teóricas por los estudios que teníamos y los diálogos que habíamos establecido en otros lugares. Y eso fue, creo que para mí, muy interesante. No era simplemente sentarse uno mismo con su obra en un libro determinado y explicar 4 cosas que uno había visto o había experimentado dentro de la ciudad turística en un momento dado. Creo yo, no es un poema a los turistas en el Maspalomas, sino es un poema sobre mi vida en Maspalomas con los turistas y mucha otra gente, ¿no? Toda esa gente, los turistas por decir, pues los turistas, los panaderos, toda esa gente que está alrededor de uno mismo cuando vive en una ciudad cualquiera, ¿no? Y yo me alegro mucho de que haya salido adelante, y espero que además con las contribuciones de toda la gente estupenda que ha ido apoyando esto, pues el libro sea también una pequeña referencia para que la gente pueda verse reflejada, sí, como se han visto reflejados también en... El libro saldrá en breve. Lo que tenemos aquí expuesto es una pequeña prueba de imprenta, ¿no? Pero saldrá en breve. Yo creo que le quedan semanas para que se pueda encontrar en librerías, y lo estamos deseando, la verdad. La verdad que sí. De empezar a tener feedback y diálogos, porque a partir de ahí esperemos, ¿no? Que la gente pues nos haga aportaciones también, que entre en diálogo, que se critique, que se lea, que se piense, porque de eso se trata, ¿no? De que la ciudad turística genere pensamiento. Exactamente, estoy muy de acuerdo con eso último que has dicho. De hecho, hablando un poco esto es uno de los proyectos que ahora digamos que terminan este libro, pero tú tienes un proyecto que se llama Letanías. Me gustaría que explicaras un poco cómo puede uno conseguir ponerse en contacto con ese proyecto, es decir, dónde podemos leer lo que has hecho y en qué consiste. Vale, Letanía formaba parte de un proyecto que no se llegó a finalizar, que no... ¿Es turismo esto también? Esto no es turismo, esto es otro espacio. Es otro espacio, es un espacio rural, que también creo que es un espacio que está en la actualidad en resistencia. A mí me interesa mucho la vuelta a la ruralidad. Creo que debería haber digamos, nuevo acercamiento hacia la ruralidad. Hay autores que me llevan a ello, por ejemplo John Berger, por citarte alguno.
y se puede hablar de lo neorrural también a nivel cultural, un poco para estar en resistencia, ¿no? Estar en ese punto en el que tú trabajas en un mayor contacto con la naturaleza y con valores que se han ido perdiendo, ¿no? A través de el mundo que nos rodea, que va tan rápido, ¿no? Y de esa devastación que hay en muchas ciudades que han crecido de forma desmedida, pues uno tiene un regreso, ¿no? Y eso es un regreso. Pero Letanía es un conjunto de voces, no es un libro que es tú un hayas conjunto escrito, de ¿verdad? voces. Yo voy a un paisaje, a un pueblo, un espacio rural de Gran Canaria, y entro en contacto con mujeres que no son escritoras, ni han tenido ningún contacto con la literatura, y que van a un centro educativo para recibir una educación básica que no pudieron recibir en su momento porque cuando eran jóvenes se tuvieron que marchar a trabajar, ¿vale? Eran otros tiempos más duros, y bueno, pues están recibiendo actualmente educación en un centro de adultos, en dos espacios que son uno Moya y otro Pagador. Son dos pueblos dentro del mismo municipio, Moya, Gran Canaria, el norte de Gran Canaria, un espacio de costa y un espacio de interior. Son lugares pequeños, y a mí me interesaba mucho estar en contacto también con las mujeres por esto de la geografía, también las cartografías de las emociones y las políticas afectivas, un poco también yendo a las teorías de Sara Ahmed, ¿no? Etcétera, etcétera, y acercarme también un poquito al ecofeminismo, y hacer una pequeña investigación, un pequeño trabajo colaborativo, que también me gusta mucho cambiar de forma, ¿no? No siempre estar escribiendo en una mesa y conmigo misma y con mis recuerdos, sino también crear también de una manera un poquito más interdisciplinar, porque me parece muy, muy divertido estar en contacto también con otras formas de escritura, más performativas a veces, más colaborativas en este caso. Y simplemente lo que hice fue impartir 2 talleres de poesía con estos grupos, y luego pues una vez hecha pues esa inmersión de ellas en la poesía, dialogué como estamos dialogando tú y yo ahora, y ellas decidieron contarme historias, contarme pequeñas partes de su vida que consideraban que pudieran ser poéticas o que iban a lo sentimental, ¿no? A tocarles de alguna manera, no sé, la sensibilidad, ¿no? Yo no les puse ningún límite ni les llevé hacia ningún tema en concreto, las dejé que me hablaran, ¿no? Y con esos testimonios construí Letanía. O sea, son sus testimonios, son sus voces, y yo traduje, simplemente hice una labor de traducción para pasar esos testimonios a un lenguaje poético. Y esa apertura a nuevos territorios está relacionado también con otro proyecto, sí, que se llama Islas Salvajes. También está. Una relación de descubrimiento de otras. Las Islas Salvajes, deberías a lo mejor explicar un poco qué son las Islas Salvajes y cómo... Es curioso porque en Canarias tampoco se sabe actualmente muy bien dónde están las Islas Salvajes. Cuando yo hago un testeo, a bote pronto y en la calle, ¿no? Cuando tienen tanto que ver con la historia de Canarias en sí, ¿no? Los pescadores iban mucho para allá, ¿no? Y no hace mucho tiempo. Las Islas Salvajes es un archipiélago, ¿vale? Formado por 3 islas y una serie de islotes, que forma parte de la Macaronesia, ¿vale? La Macaronesia es una zona del Océano Atlántico Norte, donde hay una serie de archipiélagos que tienen muchas características geográficas en común, ¿vale? Están las Azores, está Madeira, está Cabo Verde, está Canarias, y voy a terminar con las nombradas, las Islas Salvajes, ¿vale? Las Islas Salvajes están muy cerca de Canarias, están al norte de Canarias. El archipiélago que queda más cerca de las Islas Salvajes es Canarias, sin embargo pertenecen a Portugal, ¿vale? Por una serie de cuestiones históricas no libres de polémica también.
¿vale? Pero bueno, tampoco voy a entrar ahí muy de lleno. Me parece bien que sean portuguesas en realidad, pero no hay que negar que también tienen una historia canaria. Los canarios iban allí, iban a hacer la caza de pardelas, iban a pescar, iban a buscar alimento. ¿Y cómo es tu estancia en las Islas Salvajes? Decido realizar una estancia en las Islas Salvajes en el marco de un proyecto que se llama El Horizonte Expandido, y voy allí a pasar 2 semanas con un artista visual y con un fotógrafo. Y vamos allí a crear, es un espacio virgen supuestamente donde no se ha creado nada. Donde no se ha creado nada me refiero a nada literario. Nada literario, nada visual. Un poco como un no lugar. Es como una especie de no lugar, pero en el sentido literal también. Porque hay que resituarlo en el mapa, la verdad que está muy perdido. Es un espacio natural, es una reserva natural, en ese sentido lo están haciendo bien, aunque también hay varias cuestiones que hay que están sujetas a crítica. Letanía, si alguien quiere leerlo, está en internet, en una editorial digital que se llama RGB, y va a salir probablemente en otra publicación en papel. Pero Islas Salvajes todavía está en proceso. Está en proceso, el diario está escrito. ¿Es un diario? Es un diario de viaje, prácticamente, sí. Es un diario de viaje, es un diario que yo escribo día a día, estando allí. Ya está escrito a mano, ¿vale? Porque decidí también volver a tener un contacto manual con la escritura. Pero hay otro libro, además de todo esto que estás hablando. Y luego también hay una parte poética, que yo escribo también en contacto con... de una forma un poquito más performativa allí. Que bueno, si quería te lo comento... ahora cuando termines creo que me vas a hacer una pregunta. Sí, te voy a decir que además de estos proyectos hay un libro que está también a punto de formar parte de una colección, y me gustaría un poco que comentaras qué es esa colección, por qué es importante, qué relevancia tiene y cómo se llama el título de ese libro, un poco para cerrar el diálogo en torno a tus últimas cosas, y luego ya si ustedes tienen algo que quieran comentarnos o hablar, lo digo porque va a ser la última publicación. Se nos ha ido el Baifo. No, se nos ha ido el Baifo, sí. Y hemos estado 50 minutos hablando sin parar. Vale, bueno, este último libro que va a salir, que ya está en proceso, ya está el prólogo escrito, en fin, se titula Archivo de Invierno. Archivo de Invierno, y va a salir publicado con la Biblioteca Básica Canaria. La Biblioteca Básica Canaria es un proyecto del Gobierno de Canarias de recuperar voces importantes, no sé, yo estoy hablando a nivel histórico, ¿no? Lo que ha sido la Biblioteca Básica Canaria. Sí, pero vamos, ¿vale? Relevante referente, sí, de Canarias, ¿no? Crear un marco, ¿no? Como tú bien dices. Y bueno, en los últimos años se han fijado mucho en las voces femeninas para visibilizar la literatura canaria escrita por mujeres, que en fin, que es necesario visibilizarla. Es necesario visibilizarla en general, ¿no? La literatura escrita por mujeres, ¿no? Porque faltan referentes. Visibilizarlos en realidad, no es que falten, es que no se les ha visibilizado, ¿no? Entonces se está haciendo esa labor de justicia histórica, visibilizando mujeres. Llevan años así, y bueno, en los últimos años con esta colección más, y este año pues me ha tocado, no sé por qué. Porque es una voz importante, como tú has dicho. No sé. Y yo estoy de acuerdo. Quería que hablaras un poco No sé, porque... pero me divierte estar, es siempre bonito estar también. Sí. Y me alegra, ¿no? Claro que sí. Y estar sobre todo en contacto con compañeras, ¿no? Poetas. Van a publicar también este año pues personas que al final son amigas mías también, ¿no? Y eso es bonito, es bonito. Y Archivo de Invierno es un libro que tenía por ahí pendiente, porque bueno, quería poetizar y literaturizar un espacio y un lugar, un tiempo también importante en mi vida, como fue el periodo universitario, esa ciudad que fue Salamanca para mí, una ciudad donde pasaron muchas cosas, y tenía una cuenta pendiente, ¿no? Entonces intento ponerla en el mapa de otra manera, crearla de nuevo y superarla también. Y eso lo hago con este poema con este libro de poemas tan personal, y que va a salir pues este año con la Biblioteca Básica Canaria. Es un libro muy personal. Yo quería cerrar un poquito
digamos, nuestro diálogo haciendo referencia a la Biblioteca Básica Canaria, porque si hay algún interés en ustedes de encontrar autores que escriben desde Canarias, ahí hay muchos y muchas. Y siempre es un lugar al que se puede volver y desde el que se puede acceder a esa literatura. Con esto creo que concluimos por lo menos nuestro diálogo hasta aquí. Me encantaría saber si ustedes quieren contribuir con alguna pregunta, algo que quieran comentarnos, ponernos en la vía correcta porque estamos totalmente equivocados o parcialmente equivocados, o yo qué sé, un poco por ahí. Sí, a mí me gustaría también conocer algún feedback, ¿no? De todo lo que se ha dicho, si les ha sugerido algo, si han sentido algo, ¿no? ¿Cómo se sienten habiendo sido turistas en Canarias después de lo que han oído? Bueno, pues nada, si quieren les leo un poema también. Me estoy sintiendo como está aquí María diciéndome, oye, tú no vas a decir nada. me pareció extraño que no fueras a decir nada, pero... Tú también eres de Maspalomas, al fin y al cabo, ¿no? Es mi hermana. Así que son muchas cosas que se pueden decir, obviamente, pero claro, en mi caso es un poco más orgánico porque soy de ahí y tengo la misma experiencia. Vivo aquí, sin embargo, y desde la distancia todo lo que estoy diciendo a mí me parece que me sumo por completo. Es decir, a mí cuántas veces me han dicho, incluso, ¿no? Incluso gente de Las Palmas, cuando te dice, pero ¿por qué vives en el sur y tal? Sí. Si allí no hay nada, solo son hoteles, es mi casa. Claro. Es decir, tú lo dijiste antes cuando decías, mira, el no lugar se convierte automáticamente en un lugar en el mismo momento en que naces. Porque todo el imaginario colectivo se construye a partir de lo que es más inminente para ti, que es efectivamente el hotel, la playa, yo qué sé, el puesto de no sé, lo que sea, cualquiera de los negocios que se mueven en torno a esa industria, que al fin y al cabo es un tipo de industria, ¿no? Y claro, es una forma la que tenemos nosotros de generar humanidad a partir de esa evidencia que es directa, ¿no? Y claro, evidentemente mi experiencia es como la tuya, David, es la misma experiencia en realidad, ¿no? Vista desde la distancia, de haberme marchado hace mucho tiempo, recorriendo las mismas geografías, Salamanca también, ¿verdad? Y pues ahora por aquí, y compartiendo incluso mismos escenarios poéticos, una vez que lo estaba comentando antes, ¿no? Estábamos juntos además. Estábamos juntos en la playa ese día, sí. Entonces hay una cuestión de experiencias vitales que están ahí, ¿no? Entonces eso de alguna manera en mi caso es más orgánico, es decir, también soy turista, igual que soy residente, pero bueno, yo creo que es un rol que a veces es una máscara que nos ponemos y nos quitamos de repente en función del espacio que ocupamos ahí, o sea que es una cosa realmente extrapolable, se puede malear, se puede mover, se puede desplazar, pero lo que está claro es que una vez que has nacido en ese tipo de... O sea, no es lo mismo que nacer en Teror, o en Las Palmas, o en Moya, o en Santa Cruz, porque esos espacios no están creados para el turismo, son pueblos, localidades que tienen otro origen, pero Maspalomas sí está creado por el turismo. Sí, el turismo es Rómulo y Remo allí, sí. Es una construcción que surge de repente, ¡pum!, en torno a eso. A partir de ahí... Un poco esta melonera. Sí. ¿Tenemos una pregunta o un comentario? No, un poco un comentario, que curiosamente soy de Moya. Sí. Por lo tanto, lo que está diciendo él es verdad, al ser del norte, el concepto con la zona turística es totalmente distinta a la que tiene la gente del norte, en el sur, perdón. Entonces es verdad que el concepto que hay más también dentro de la isla con el sur es siempre relacionado con el turismo. También tengo mucha familia que vive en vecindario, en Santa Lucía, y también veo esa parte, la parte de la gente que vive, que ha nacido y que tiene una relación, además una memoria con el turismo, también relacionado porque han trabajado, porque trabajaban también en la zafra, en la época del tomate, ¿no? Entonces sí hay un poco también de memoria en ese sentido con el turismo. Y también decías tú antes que hay existe también esa parte nuestra al turismo
apartarlos, son turistas, están ahí, es ingreso, más o menos, es trabajo, y un poco se les tiene también fuera de lo que es la vida cultural en general en las islas. También ellos van en gran medida a pasarse una semana, 2 semanas con un todo incluido, a hacer precisamente lo que no pueden hacer aquí, que es estar al sol y disfrutar del tiempo libre, que para nosotros es algo que tenemos pues diariamente, pues, vamos, vivimos con eso. Yo vivo aquí también, ¿no? Y tengo ahora ese concepto de ser turista en mi tierra, cuando voy un poco, y voy redescubriendo además muchas cosas que estando allí no tenías la perspectiva que se tiene cuando vives fuera. Sí. Un poco Qué bueno. curioso cuando nombraste Moya. Sí, yo también acabo de- Moya Hotelón. Porque claro, Moya, wow. Madre mía. Moya ocupa un espacio fundamental en el imaginario colectivo canario, Sí. especialmente en la zona de los Tilos, Sí. por la muerte de Orama. Entonces, Sí, sí. Y también la es un literatura, espacio con Tomás simbólico. Morales Claro. también. Exacto, con Tomás Morales. Sí. Un padre de la poesía en Canarias, uno de los padres para mí. Bueno, no el padre, porque hay muchos, pero es modernista. Para mí, Bueno, aparte de Callasco, Figueroa y todo esto, pero bueno. para mí el imaginario está en la Avenida de Suecia en los cristianos. Sí, Y terminando mi Intersol. Son distintas coordenadas, sí, son distintas coordenadas, claro. pero sin embargo sí que tengo esa relación con Mallorca, un poco más de lugares y demás, porque tengo una parte de familia ahí. Es curioso. Sobre todo lo que creo que es interesante es que de cierta manera ese turismo ahora es parte de una historia y de una memoria, y esa memoria no puede ser otra cosa que la narración de una vida. Y una vez que estás narrando, digamos que estás relatando tu propia vida de una manera o de otra, tienes que incluirla en algo más que el simple intercambio económico de un paso por las islas. Fijar la huella, Sí. detener el tiempo, ¿no? Las magdalenas de Proust. Sí, todo es efímero, todo viene y va, todo es pasajero, y lo que hace es un poco frenar, ¿no? Ese momento, frenar, detener. Pues nada, muchas gracias por haber asistido y por habernos prestado una hora de sus vidas. Muchas gracias. Ha sido un placer.